de la antipasada. La semana pasada fue el Salmo 148, que dio nuestro hermano Luchi. Pero esta semana vamos a continuar con el tema del arrepentimiento. Hemos estado tratando acerca de las doctrinas de la salvación. La doctrina de la salvación o la soteriología, ¿verdad? La palabra soteriología significa el estudio acerca de la salvación. La palabra sotería significa salvación. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Antipasada, el arrepentimiento. Vamos a ver si les cuento aquí, ¿ven? Y habíamos dicho que nunca el arrepentimiento ha disminuido la necesidad de arrepentimiento. Nunca ha disminuido la necesidad de arrepentimiento. Los hombres necesitaban arrepentirse en la antigüedad y los hombres ahora también necesitan arrepentirse. ¿Sí? Y todavía sigue siendo una de las condiciones de admisión en el reino de Dios. Dijimos que en el arrepentimiento se incluyen tres ideas. Gracias, hermano. Una era en relación con la inteligencia. Y buscamos versículos que decían en Mateo 21:29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y en ese sentido, arrepentimiento significaba cambio de mente, de pensamiento, de propósito o punto de vista sobre cierto asunto. Significaba tener una mente diferente con respecto a una cosa, ¿verdad? Usamos varios ejemplos, el del fariseo y el del publicano. El fariseo dice que el publicano, dándose en el pecho, tenía un gran pesar en su corazón. Y usamos también el ejemplo del pródigo, que en el capítulo 18 de Lucas se volvió en sí, dice la Escritura. ¿Ve? Buscamos también que el arrepentimiento también se relaciona con las emociones. Buscaron como versículos como contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Buscamos también el contexto de esos versículos y dijimos que la palabra griega, el significado de la palabra para ese texto ahí era un cargo o un pesar, o cuando algo te pesa profundamente. Finalmente buscamos el Salmo 38:18, donde dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Lo que nos lleva a la tercera idea con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento también se relaciona con la voluntad y con la disposición. Dijimos que se relaciona con la inteligencia, que tiene que ver con las emociones que están envueltas allí, ¿verdad? Pero que también tiene que ver con la voluntad y con la disposición. Y vamos a ver, una de las palabras hebreas para arrepentimiento significa volverse. Vayamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 18 y 20. Dice, Lucas capítulo 15, versículos 18 y 20. Dice así la palabra del Señor. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Fíjense que aquel hombre, dice la Escritura, dijo, me levantaré. Y después más adelante en el texto dice, y se levantó. Primero hubo algo que ocurrió en su mente, un cambio de ¿qué? De pensamiento, pero no se quedó tan solo ahí, hubo un cambio de ¿qué? De acción. De acción, y no tan solamente se levantó y voy a ir a mi padre, no. Lo pensó, cambió su mente, pero esa respuesta mental tuvo un hecho.
una acción. El hombre se levantó y fue a su padre. Ese acto significa arrepentirse, cambio de mente, cambio de conducta. ¿Ve? Volverse es la palabra ahí. No simplemente recapacitó sobre lo que había hecho y sintió tristeza por ello, sino que volvió sus pasos en dirección a su hogar. De esta manera, el arrepentimiento es realmente una crisis que tiene en mente un cambio de experiencia. El arrepentimiento, repito, es una crisis, porque algo sucede. Algo sucede. Una crisis es cuando tú te encuentras en un lugar y sabes que estás en un cruce de caminos y tienes que tomar una decisión: seguir tu camino o volver para atrás. Y sabes que ambas cosas tienen implicaciones y consecuencias graves, pero finalmente tomas una decisión. Y eso cambia tu experiencia y tu vida. Una vez la persona se arrepiente, no puede quedarse en el mismo lugar. No hay tal cosa como arrepentirse y seguir haciendo lo mismo. El arrepentimiento te lleva en otra dirección. ¿Ve? El arrepentimiento no es solo un corazón deshecho por el pecado, sino un corazón que se separa del pecado. Repito, el arrepentimiento no es tan solo un corazón deshecho por el pecado. La persona comienza a sentirse culpable por lo malo que ha hecho. Se ha dado cuenta de su maldad. ¿Ve? ¿Ha vuelto en qué? En sí. También es un apartarse del pecado. Vamos a ver la escritura donde habla de eso. Vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 7, Robertito. Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 7. Vamos a ver qué dice allí, Robertito. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ve, Dios, Jehová de los ejércitos, hace un llamado. ¿A quién? ¿A quién Él llama a cambiar de mentalidad y de conducta? Al justo, al santo, al bueno, al que le sigue y obedece. No, Él está llamando ¿a quién? Al impío. ¿Qué es eso? Impío es un pecador, uno que no tiene a Cristo. ¿Qué es un impío? Uno que no es santo. Uno que no es santo, uno que es pecador, que no tiene a Cristo. Que pío es santo. Vamos a ver, ¿qué significa pío? Es santo. Piadoso. Una persona pía es una persona piadosa. ¿Y qué es una persona piadosa? Una persona que es devota de Dios. Una persona que practica la piedad. Una persona que practica la verdad, el bien y todo lo que a Dios le agrada. Eso se llama vivir en piedad. Un impío es alguien que hace exactamente Lo contrario. lo contrario. No es devoto a Dios. Dios no está en su noticia. Esa persona vive de espaldas a Dios. Si Dios está en una esquina, Él está en el otro. Dios le hace un llamado a esta persona y le dice: deje el impío su camino. Deje de conducirse de esa manera. Y el hombre inicuo, Deje su mano. ¿qué es eso? Una persona inicua, ¿qué es eso? Vamos a ver. La palabra iniquidad Perversidad es perverso. es una persona perversa, es una persona que se revuelca en el pecado, que esa es su forma y manera de vivir. Y dice, abandona ¿qué también? ¿Qué le manda abandonar Dios al inicuo?
Malos pensamientos. Los pensamientos. Porque una persona inicua siempre está maquinando ¿qué? Maldad. Dice, abandona tu pensamiento y vuélvete. ¿Ves lo que significa allí? La palabra arrepentimiento. Vuélvete. Abandona tu camino. Abandona tu pensamiento y vuélvete. Por eso dijimos que el arrepentimiento no solo es un corazón deshecho por el pecado, sino es un corazón que recibiendo el llamado de Dios se separa del pecado para caminar en dirección ¿a quién? A Dios. En el momento que recibe a Dios tiene que soltar aquello que ama, aquello que él considera importante para él para obtener algo mejor. A Dios. En las clases que se dieron aquí de evangelismo se da un ejemplo de un hombre que fue en un bote a pescar y saliendo al océano, las corrientes de agua le arrastraron y el barco comenzó también a hundirse. Aquel hombre, mientras el barco zozobraba, se agarró de un pedazo de madera y así estuvo en la mar, en la tiniebla, día y noche. Pero pasó un bote de estos de la Guardia Nacional, ¿verdad? Y le lanzaron un salvavidas. El hombre tenía que tomar una decisión: o perecer con la madera a la cual estaba abrazado, o tomar lo que se le ofrecía, el salvavidas. Tenía que tomar una decisión. Aquella madera representaba todas aquellas cosas que él apreciaba y que eran muy suyas y queridas. Pero si quería salvar su vida, tenía que soltar aquel pedazo de madera y asirse del salvavidas que le habían lanzado. Asimismo, Dios le hace un llamado al hombre: abandonar aquello que él piensa es para su bien y volverse a Dios, que conoce lo que verdaderamente el hombre necesita. ¿Ve? Por eso es que en el arrepentimiento está envuelta la inteligencia, están envueltas las emociones, pero también está envuelta la voluntad y la disposición. Ahorita vamos a hablar de quién es el que produce el arrepentimiento, pero ciertamente el hombre tiene que arrepentirse. ¿Ve? Hay alguien que produce el arrepentimiento, pero ¿quién es el que se arrepiente? El hombre. Y de eso es que estamos hablando. Y algo, la aclaración, ¿ve? Para que no se me confunda. Debemos abandonar lo que queremos que Dios perdone. Sí. No podemos decirle a Dios: perdóname, Señor, por mis fornicaciones, mientras prosigo fornicando. Perdóname, oh Dios, por el adulterio, mientras sigo adulterando. Oh Dios, perdóname, porque he robado, pero sigo hurtando, codiciando, deseando, blasfemando, murmurando, practicando hechicería, practicando lujuria, toda clase de pecados y obras de la carne que la Biblia enseña. ¿Ve? Yo creo que no voy a llevar esta piedra. Las cartas de Pablo, el arrepentimiento se nos presenta como una experiencia individual continua. Escuche bien, no es algo que usted hizo tan solo en un momento y se acabó. Es una actitud, es una vivencia,
persona está arrepentida? Porque sigue haciendo obras de arrepentimiento. La Biblia dice hacer obras dignas de ¿qué? De arrepentimiento. Una persona que está arrepentida camina y hace obras y muestra con su conducta continuamente que está arrepentido de aquello, manera vana de vivir. Y como dice el corito, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Puede tener recaídas, pero él no lo practica, no es su amor, no es su anhelo. Se levanta y se esfuerza. El pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que está bajo la mano del Espíritu Santo, lucha en contra de todo aquello que lo aleja de Dios. Sabe qué es lo que desea y anhela. ¿A quién desea y a quién anhela? Mire lo que dice. La parte de la voluntad y de la disposición en el arrepentimiento queda demostrado en los siguientes actos. Primer acto, el acto de confesión de pecados. ¿Ve? ¿Quién tiene que confesar? Nosotros. El pecador. ¿Verdad? Personas. Mire lo que dice el Salmo 38, 18. Vaya al Salmo 38, 18. Yahaya. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Ve? El pecador arrepentido confiesa su maldad, dice la Escritura, y se entristece por su pecado. Lucas 18:13, Roberto, mire lo que dice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Ve lo que estamos viendo? Otra confesión. El publicano, entristecido por el pecado, se pone de acuerdo con Dios y le llama al pecado como Dios le llama. De hecho, la palabra confesión significa decir lo mismo. Cuando tú confiesas, tú lo que estás diciendo lo mismo que Dios dice con respecto a algo. Te pones de acuerdo con Dios con respecto a algo que no se debió hacer y dices lo mismo que Dios dice con respecto, le llamas como Dios le llama y luego le pides a Dios que te perdone, que te limpie. Eso es la confesión. En Lucas 15:21 dice Uriel: Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ok. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo. ¿Ves? Hay una que confesión. Y es importante que haya pedido perdón a quién, al Padre, porque él no tan solo ofendió al cielo. ¿yo? Aquí hay un principio con respecto al perdón. Cuando se peca contra el hombre, debe haber confesión de pecados al hombre. Usted pecó contra Dios y contra alguien. Usted le pide perdón a Dios y le pide perdón a quién. Al alguien. A esa persona. Porque es bien fácil decir: Señor, perdóname, Al alguien. me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Y dejaste a la persona que ofendiste así nomás. Herida, lastimada. ¿Ve? Siempre que al hombre se le haya hecho algún daño con el pecado, debe haber confesión al hombre. Mateo 5,
23-24, Junior. Y Ney, Santiago 5:16. ¿Cinco qué? Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ven? Hay un claro mandato de la Escritura. De hecho, ni las ofrendas te son aceptas si tú no te has reconciliado con tu hermano. Creo que hay un corito que habla así. Si no estás reconciliado, dice, ¿cómo puedes tú orar? ¿Cómo puedes tú ofrendar si no estás reconciliado? O algo así. ¿Qué es lo que dice? Y dice, amémonos de corazón. Sí, porque es que el amor de corazón lo envuelve todo. Dios lo que quiere es que nosotros no seamos dos caras. Antonio, entonces yo sé la contestación, pero de verdad que así es que debe de ser. Yo voy y me reconcilio con, o sea, yo le pido perdón a la persona, pero si la persona no me acepta el perdón, ya ese no es mi problema porque yo di mi paso. Exacto. Ok. Ese ya es el problema de la Y persona. uno puede ofrendar. Sí. Ok. Porque la Biblia dice, mientras esté de vuestra parte, estad en paz con todos los hombres. Si la persona no te quiere perdonar, ya es un problema de la persona. ¿Ves? Pero tú das el paso, enfrentas la música. Sí, hay personas que huyen a eso porque tienen miedo al rechazo. En muchas ocasiones, cuando pidas perdón, posiblemente puedas ser rechazado. O la persona tal vez hasta te menosprecie y te maltrate. Pero ya tú hiciste tu parte. Ahora Dios trabajará con él. Es preferible que Dios trabaje con la persona que trabaje con uno. Cuando eso sucede, la palabra dice que ascuas de fuego amontona sobre tu cabeza. Exactamente. Porque le estás tratando con bien. Y la persona sabe. Eso se le queda ahí. Le trabaja. A menos que esté muerta. Que tenga la conciencia, como dicen, cauterizada. Una conciencia cauterizada. Una persona que no le importa nada ni está por nadie. Pero siempre, aún la persona más mala, cuando tú le haces bien, eso le toca. Aún a las personas más terribles que tú puedas conocer. De hecho, tú vas a la cárcel y puedes hablar con asesinos. Y tú vas a conocer que ese asesino tiene personas a las cuales él respeta y quiere profundamente, porque en un momento dado lo trataron con dulzura y con respeto. Le dijeron, esa persona hizo la diferencia. Aún la persona más mala puede tener ese entendimiento en un momento dado. Por eso tienen que estar completamente endemoniados, muertos para no, ¿verdad? Inclusive hay muchos que están presos por defender al amigo, a la persona a la cual respeta y ama. Eso es así. Mire, en Santiago 5:16 nos lee la hermana Ney. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense en qué contexto se usa la confesión ahí. Es una confesión, no de como la que tienen algunos, que van a un lugar a confesarse. No, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de que muchas veces nos herimos, nos ofendemos y nuestra labor es ir y pedir perdón por lo que hemos hecho, confesar. Entonces, Dios promete que cuando se ore por la persona confesa, Él promete sanar la herida del corazón, pero no tan solo la herida del corazón. Él inclusive promete hasta sanar hasta el cuerpo de esa persona si está enferma.
vienen por causa del pecado. De hecho, está probado científicamente que la maldad afecta el cuerpo del hombre y la mente. Afecta hasta las plantas. Provoca una reacción en todo organismo viviente. Usted le habla bonito a las plantas, usted le habla feo a las plantas y usted va a tener un resultado. Estaba yo viendo el otro día un catedrático haciendo un experimento con unas plantas y le pusieron unos electrodos, lo conectaron contra una máquina y le prendieron fuego a la planta. Y la planta comenzó a dar señales de nervios. Porque había vida en la planta. La planta estaba sufriendo y comenzó a... Lo que le pasa al corazón humano, comenzó a recibir también la planta. Pasa cuando nosotros hacemos daño. ¿Ve? Lo mismo con el ser humano. Nuestras palabras malas tienen un efecto dañino o bueno en la persona. Por eso tenemos que ser sabios con el uso de las palabras. El pecado verdaderamente hace daño y la justicia verdaderamente hace algo bueno en nuestra vida. Antonio, te comento que ese estudio reveló también que cuando tú te acercas a la planta con intenciones de hacerle bien, por ejemplo, de darle agua, de hablarle poquito, la máquina también reflejó las sensaciones positivas de la planta. Y te voy a dar de ejemplo. Una vez Nori le regaló a Maggie una orquídea. Y cuando él llegó con su mata y Maggie dio la flor, dijo, María, qué flor tan fea esa. Ay, Dios mío. La mata de casa y la ha vuelto a echar. Wow. Hace años. Y la mata no ha vuelto a estar. O sea, Dios le dio al hombre poder sobre las cosas y el hombre ha usado su poder para destruir y dañar. ¿Para qué usamos nuestros labios? Si hemos herido, lo mejor que podemos hacer es confesar para que haya un momento de sanidad. Porque la sanidad es ser sano, es lo mejor. Amén. Estar saludable, eso es lo mejor. Amén. ¿A quién le gustan los dolores? Vamos a ver aquí, algún loco. Se llama el panamericano. Vamos a... Búscate una camisa, hermano. ¿A quién le gustan los dolores? Mire, hermano, a nadie le gusta ni sufrir dolores físicos, ni dolores mentales, ni dolores emocionales. De hecho, Ney, tú no siempre estás dando gracias a Dios porque tu mamá está enferma. Digo, está sana. Porque está sana, siempre. Pero qué triste. Nosotros debemos promover, escuchen bien, en esta congregación un ambiente de sanidad. Amén. Pero para nosotros promover un ambiente de sanidad, tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de hablar. Porque muchas veces nuestras maneras de hablar son hirientes. Y no propician el crecimiento y el desarrollo de las personas. Mucha gente que está llegando vienen heridos. Y muchos de los que están aquí están heridos. Qué cosa bonita sería que cada uno de nosotros buscásemos palabras escogidas para sanarnos. Esa es la asignación que tenemos. Sea sabio. La Biblia dice que la lengua de los sabios es medicina. Dios quiere darle lengua de sabio a usted para que usted se convierta en uno de los médicos o enfermeros de Dios aquí en la tierra. Amén. Porque usted es un emisario que va a hablar palabras escogidas para sanar las almas. Ahora imagínense, visualícense ustedes siendo usados por Dios como doctores del alma. Amén. Siendo usados por Dios como doctores del cuerpo. Que cada uno de nosotros use palabras escogidas. No para herir, no para pisotear, no para menospreciar, sino para levantar, para animar, para motivar, para restaurar. Amén. ¡Qué bendición! Palabras escogidas. Yo me imagino a la gente corriendo, que vamos allí la gente se sana.
Yo no sé qué Aleluya. es lo que le pasa a esa gente, pero te hablan de una manera que cosas suceden en el cuerpo y en el alma. Amén. Y es que todos hablan lo mismo. Todos hablan de parte de Dios una palabra que levanta, Aleluya. una palabra que corrige, una palabra que enseña. Y que cuando corrige, corrige ¿cómo? Con gracia, con amor. Con cariño. ¿Ustedes se acuerdan de One My Wee? Sí. Programa. ¿Cómo decía? ¿Hay cariño o no hay cariño? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Decía por Vane. Polvane. Polvane, ¿verdad? Tiene que haber cariño, hermano. También vemos la disposición y la voluntad del arrepentimiento en el abandono del pecado. Leímos Isaías 55 donde dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Tenemos también otro ejemplo de eso en Proverbios 28:13. Le voy a pedir a Cuco que me lea Proverbios 28:13 y a Cuchi. Cuchi, ¿tú te atreves? ¿Tú te atreves a leer, Cuchi? No. Pues entonces a ver, Mateo capítulo 3, versículos 8 y 10. Cuchi, cuando te atrevas me lo dice, ¿ok? Está bien. Cucón. Proverbios 28:13. Dice la palabra de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Así que la confesión tiene beneficios. Ujú. Primero dijimos que sana, que es sanadora. Sanadora de relaciones. Sanadora de cuerpo. Y ahora bien dice ahí que la confesión, el ponerse de acuerdo con Dios, abre puertas para el derramamiento de la misericordia. La misericordia cae sobre buenos y malos, sí, pero tiene un efecto más profundo en aquellos que tienen ya un acuerdo con Dios. Entra dentro de la casa y alivia el corazón. Eso es misericordia. Alivia el alma del hombre. Mire lo que dice Mateo 3, versículos 8 y versículo 10. Mateo 3, versículos 8 y versículo 10. Verónica. Hace pues frutos dignos de arrepentimiento, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ok, aquí hay una palabra muy buena y una exhortación muy buena, pero que si no se lleva a cabo, tiene unos efectos muy trágicos. Muy malos. Muy malos. ¿Verdad? Dice, hay un llamado, hagan frutos de... O sea que el arrepentimiento tiene sus frutos, tiene sus manifestaciones. Pero el no arrepentirse a la postre te llevará a un lugar donde tú no quieras estar. La Biblia dice que esa persona será cortada y echada a un lugar de fuego, a un lugar de tormento. También se manifiesta esta voluntad y esta disposición en la vuelta a Dios. No basta alejarnos del pecado, debemos volvernos a Dios. Hay gente que deja de practicar ciertas cosas, pero no quiere a Dios en su vida. Yo he conocido de gente alcohólica y drogadicta que han dejado el alcohol y la droga, pero no quieren a Dios en su noticia. Hay gente que ha abandonado ciertas prácticas en su vida, pero no se vuelven a Dios. De nada le sirve entonces volverse, le va a ayudar por un tiempo. Pero como no quisieron a Dios en su vida, eso va a tener unos efectos terribles. Así que, no tan
tan solo debemos alejarnos del pecado, deje el impío su camino, sino debemos volvernos a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9, Mili. Primera de Tesalonicenses 1:9. Y le voy a pedir a Lucy Más que me busque. ¿A Lucy Más? Lucy Merle. A Lucy Merle que me busque Hechos 26:18. Hechos 26:18. Y Mili me va a leer Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Al Dios vivo y verdadero. ¿Qué palabra ahí refleja el verdadero arrepentimiento? En esta oración, ¿cuál es la palabra que refleja el verdadero arrepentimiento? Vamos a ver. Convertirse. ¿Verdad que sí? Estás en una posición y de momento la conversión envuelve, ¿verdad? Un volverse. Conversión. ¿Ves? La misma palabra te lo dice. Ellos estaban alabando porque se habían vuelto de los ídolos para adorar ahora al Dios vivo y verdadero. ¿Siguieron adorando ídolos? No. No tan solo abandonaron el pecado de la idolatría, sino que no se quedaron así nomás, sino que se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice el otro texto? Hechos 26:18. Lucy. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ve, ahí hay una palabra que dan, ¿verdad? Repite ese texto, Lucy, en el libro de los Hechos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que nos lleva a un nuevo tema. Santificación. ¿Por qué o qué llevó a ese hombre o qué lleva a esos hombres a arrepentirse o convertirse? Según el texto que leyó la hermana. El mensajero que le llevó el mensaje. ¿Le llevó la palabra para qué? ¿Para que sucediera qué? ¿Qué le pasa al ser humano sin Cristo? Está como ciego. El ser humano sin Cristo está ciego. La labor de usted y mía es pronunciar el evangelio que abre los ojos a los ciegos, para que las personas puedan ver y entender, y creyendo en Jesús puedan ser perdonados. ¿Qué dice la versión tuya? La 11, la fácil de leer, la Biblia fácil de leer. Y luego, Ana, me vas a leer la versión tuya, la Biblia para todos. ¿Cuál es el texto? Hechos 26, 18. Para que les abras los ojos y dejen las tinieblas para venir a la luz, para que dejen el poder de Satanás por el de Dios, y así por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia junto con el santo pueblo de Dios. Fíjense que para poder dejar las tinieblas necesitan recibir el poder de la visión. Por ahí escuché los otros días una persona que dijo que la razón por la que Dios predestina a los hombres es porque Él sabía de antemano que esa persona
le iba a elegir y creer. Pero según ese texto, nadie ni siquiera puede abrir sus ojos y ver sin el poder del Evangelio y el Espíritu que de manera milagrosa abren los ojos y capacitan al hombre dando fe. ¿Qué es lo que produce la fe? El Evangelio, potenciado por el Espíritu. Abre los ojos, produce fe para que la persona pueda, viendo a Jesús, creer en Él, ser salvo y recibir el perdón de sus pecados. Eso es lo que dice este texto. ¿Cómo lo dice en la versión La Biblia para Todos? Tu misión será abrir los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. De eso. Alguien dirá, pero es que es la fe de ellos. Pero es que la fe que ahí se está hablando es una fe que reciben. Porque alguien le abrió los ojos y habiendo visto, recibieron la vista de la fe. Cuando la Biblia habla de ver, es que se le da fe. El ojo espiritual para creer en Cristo se llama ¿cómo? Fe. Lo que nos lleva a una pregunta y al próximo tema. Faltan 3 minutos. No puede ser. Lo dejáramos para la semana que viene. Pero para la semana que viene, Dios mediante, si estamos vivos y el Señor, ¿verdad?, nos ha llevado a su presencia, hablaremos de cómo se produce el arrepentimiento. Esta es la parte que quería llegar y no llegué. Cómo se produce el arrepentimiento, donde se van a tocar 2 puntos al respecto. Número 1, el arrepentimiento, don de Dios. Y número 2, don divino que se produce con el uso, que se produce por medio del uso de algunos medios que también son regalos de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios que se manifiesta o se produce también por medios de gracia que también son regalos de ¿qué? De Dios, porque la Biblia enseña, no está ahí, que todas las cosas, escuchen bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder.